Hola amigos, esta es la reflexión 53. Continúo con el ciclo Aprender a Pensar y este video es el quinto. Y ya estoy viendo que voy a continuar porque el tema me hace reflexionar mucho y voy a elaborar varias sesiones sobre esto. Específicamente en este video voy a tratar algo que me sucede reiteradamente. Cuando hago compras en los negocios o hablo con la gente de mi ciudad, es una ciudad pequeña de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, encuentro que en muchísimos casos, comerciantes, en verdulerías, en farmacias, en todo tipo de comercios, ya sea con el propietario del negocio o con empleados o con gente que está en el negocio haciendo compras, se generan diálogos y yo suelo escuchar. Mi tarea de investigar el comportamiento humano se basa mucho en mi propia observación y no tanto en escuelas de otros investigadores o pensadores. Mi propia observación. Y estoy viendo que reiteradamente se produce un hecho que se puede resumir en esta frase. Las personas que piden en la calle ayuda, en muchos casos les responden con, bueno, vayan a trabajar. A veces de manera más fuerte y más agresiva. En algunos casos he escuchado la palabra web cuando comentan conmigo, esta gente son vagos, no quieren trabajar. Bueno, esto ya me está pasando muchas veces. Y observo que en la llamada clase media, este concepto de que las personas pobres son vagos, que no quieren trabajar, está muy arraigado. Este concepto es muy general en las clases medias, incluso en gente trabajadora, en operarios. He hablado con operarios que me han dicho frases similares. Lo cual me lleva a la reflexión de este video. La pobreza existe. Hay muchos pobres y hay indigentes. En todos los países del mundo. Hace poco encontré una información donde decía que en Estados Unidos había muchos millones, 40, 50 millones de gente muy pobre, pero muy pobre, que no tienen nada. Viven en la calle y no tienen nada. Esto con la actual pandemia se salió a luz que el gobierno de Estados Unidos había otorgado ayudas económicas a muchísimos millones de personas que no tienen nada. Si esto pasa en Estados Unidos, imaginemos lo que sucede en países más pobres. Bueno, ¿qué me hace pensar a mí que muchísima gente haga o piense que la gente pobre no quiere trabajar? Incluso en muchos casos dicen son vagos, no quieren trabajar, son vagos. Bueno, esta frase obviamente es una falacia. Yo no necesito indagar mucho para decir que esta frase es una falacia, es una frase incorrecta. No son vagos. La pobreza y la indigencia existe y no porque estas personas sean vagos y no quieran trabajar. El problema es muy serio, porque observo que, sobre todo en la clase media, la llamada clase media, este concepto está muy difundido.
piensan que la gente pobre e indigente son vagos y no quieren trabajar. Esta frase se ha metido en el cerebro de muchas personas y es una falacia. Es completamente incorrecto esto. Las personas pobres e indigentes están así por muchos factores. Hay múltiples circunstancias que hacen que una persona llegue a la indigencia y a la pobreza extrema. No es que no quieran trabajar. En anteriores videos de este ciclo, yo hablo del pensamiento mágico y del pensamiento de creencia, que antiguamente, en las civilizaciones antiguas, era común, hasta que aparecieron los primeros filósofos en la antigua Grecia, que empezaron a razonar de otra forma. Hasta ese momento estaba enseñoreado el mito, la leyenda, las mitologías y en algunos casos, en forma más elaborada, las religiones. Es decir, que el pensamiento mágico y de creencia lo practicaba la mayoría de las sociedades antiguas. Pero yo digo que en el siglo XXI esta forma de pensar sigue siendo la misma en estas sociedades modernas del siglo XXI y que un altísimo porcentaje de la población la practica, el método de pensamiento mágico y de creencia. Por eso es tan fácil introducir a través de los medios de desinformación, escritos, radiales, televisivos, donde desinforman con noticias falsas, las fake news, que yo hablo reiteradamente de este problema serio de nuestra civilización del siglo XXI, la noticia falsa, que yo he observado, y lo digo en mi video, que no es solo de esta época, sino que siempre existieron las noticias falsas, que siempre se anuló el pensamiento de los otros para desarrollar, por ejemplo, en las guerras, la ideología del vencido y eliminar las ideologías o las ideas del vencedor a través de la noticia falsa. Noticia falsa, fake news, noticia falsa, pensamiento mágico y de creencia se juntan para llevar a cabo una cultura de desinformación y de, ya se puede decir esta frase, lavado de cerebro, porque se anula el modo de pensamiento analítico crítico. La mayoría de las personas que yo observo en esta pequeña ciudad y veo a través de la información que me llega en videos, en noticias, etc., que pasa en todos los países del planeta. En todos lados pasa que la noticia falsa, la desinformación y una forma de pensar mágica, mitológica, subsiste y se desarrolla. Y ahí nacen las falacias y las argucias para decir mentiras, ideas incorrectas. Bueno, vuelvo al tema que mucha gente piensa que los pobres y los indigentes son vagos y que no quieren trabajar. Vamos a analizar en este video, voy a intentar ver los múltiples factores que inciden para que este pensamiento mágico, mitológico, incorrecto, falacia, esté arraigado en muchísimos sectores de la población. Las clases altas. Voy a hacer una aclaración previa. Las personas que dicen esto, en algunos casos yo les replico y les
me repregunto. Y los muy ricos, ¿qué pasa? Ellos tampoco trabajan porque el capital actual es en su mayoría el capital financiero, el capital que se reproduce a través de negocios financieros, y ellos tampoco trabajan. Trabajan con argucias y con mecanismos de que no son de trabajo real, sino que son especulaciones. La especulación es la mayoría de los ingresos de las clases altas y de los muy ricos. Especulan, y especulan, y la especulación financiera, bancaria, lleva a estas personas a ser cada vez más ricos, más ricos. Estas personas de clase media que dicen que los pobres son vagos, yo les digo, y los muy ricos son vagos, porque lo único que hacen es especular. Y en muchos casos ni siquiera tienen empresas, especulan financieramente. Y si tienen empresas las dejan que funcionen con algunos gerentes que ponen y ellos especulan financieramente y acrecientan sus inmensas fortunas. Esas personas, la clase media, no piensa en esas personas, en los muy ricos, en los que especulan. No, no piensan. Piensan en los muy pobres, que son vagos y no quieren trabajar. Yo puedo asegurar que los muy ricos tampoco quieren trabajar. Se la pasan de vacación en vacación, o sea que la mayor parte del tiempo están de vacaciones, y dejan que el capital crezca financieramente y a través de especulaciones. Muy simple. Radican esos capitales en paraísos, los llamados paraísos fiscales, donde se reproduce con un simple interés. Con el interés, como son grandes fortunas, interés sea alto, medio o bajo, el interés se va reproduciendo sin hacer nada. No hacen nada. Son más vagos que aquellos pobres que no trabajan. Ahora, ¿por qué no trabajan? Porque no hay trabajo. Y porque no hay educación que les permita capacitarse en oficios, en tareas. Y realmente no hay trabajo. ¿Por qué? Porque hay otro problema, hay otro factor. Aclaro que yo hago mis videos sin libreto y sin guiones, por asociación libre. Lo que pasa que a medida que voy comentando, por asociación libre me vienen nuevas ideas y me voy entusiasmando en esa cadena de ideas sobre un tema específico. En este caso estoy reflexionando sobre la llamada vagancia de los pobres. Y como tengo un pensamiento no lineal, sino un pensamiento lateral y multilateral, es que mis reflexiones apuntan en varios campos y ven varias facetas. Un punto fundamental. La mayoría de las personas protestan por los pobres que no trabajan, pero no protestan por los muy ricos que tampoco trabajan y que especulan financieramente. Esto a mí me llama la atención. Y esto es el cambio cultural que quiero señalar en este video. Los medios de desinformación, escritos, orales, televisivos, por redes sociales, se hace hincapié en los pobres, en los vagos que no quieren trabajar. Pero no se habla de los muy ricos, que especulan financieramente y que tampoco trabajan. No se habla, no se los ve, son invisibles. Incluso, yo hago esta observación, los barrios pobres, aquí en la Argentina se los llama villas de emergencia, son barrios pobres que incluso en muchos casos no tienen ni agua, ni luz, ni gas, y viven de manera muy precaria. Esos barrios están visualizados en los medios de desinformación, los muestran.
y muestra muy poco las grandes mansiones, los palacios en que vive la gente muy rica. Se ve poco. Los medios de desinformación no muestran cómo viven los muy ricos. No se muestra. Se muestra cómo viven los muy pobres y la noticia es esa. La pobreza, la falta de trabajo, que no tienen trabajo, que no quieren trabajar. Se muestra eso en los medios de desinformación. Pero son muy pocos los sitios, incluso en videos específicos que yo busco, donde se muestra cómo viven los muy ricos, con lujos. Voy a contar este caso. Un famoso multimillonario aquí en la República Argentina hizo una fiesta. En este momento no recuerdo si era por su cumpleaños, creo que era el cumpleaños, cumplía más de 60 años o cumplía 60 años. Bueno, este muy rico hizo una fiesta en un país de Oriente. Hizo la fiesta en un país de Medio Oriente, o sea, los países árabes muy supercapitalistas, Arabia Saudita o Qatar, uno de esos países. La fiesta consistía en invitar como a 600 personas de su núcleo íntimo, en pagarles el pasaje a ese lugar. Gastó millones de dólares, pero millones de dólares en esa fiesta, con juegos, con banquetes, el pasaje de ida y vuelta de sus invitados, que eran como 600 personas. Algo pantagruélico los banquetes que hizo allí. Un lujo, como se denomina, un lujo asiático. Un lujo que se daban que se siguen dando, los califas, bueno, los súper ricos. Los súper ricos se dan esos lujos. Algunos son más austeros, pero muchos de estos súper ricos hacen esas fiestas en lugares de 5, 6, 7 estrellas, ¿no? Porque ya no eran de 5 estrellas, en hoteles fastuosos. Bueno, esa fiesta la hizo un súper millonario aquí de la República Argentina hace poco tiempo. Salió en algunos medios que no son de desinformación, que yo busco, son muy pocos. En muy pocos medios salió esta fiesta. No está visualizada por la enorme cantidad de las personas y por la llamada clase media. Un 60, un 70% de la población está desinformada de la vida que llevan estos súper ricos, que ahora se oponen y quieren hacer causas judiciales contra una nueva ley que salió en la Argentina que grava por única vez lo que se llama aporte solitario, que es muy pequeño, es ínfimo, que grava alrededor de 10.000 súper ricos que van a pagar este aporte solidario. Muchos de estos súper ricos están iniciando o van a iniciar acciones judiciales para decir que es inconstitucional. Un aporte judicial por única vez, no como un impuesto permanente, que es lo que tendría que ser, un impuesto permanente. No, por única vez, un aporte solidario para solventar los gastos de la pandemia aquí en la República Argentina. Esto no habla esta clase media que dice que los pobres son vagos. Es tremendo cómo se lava el cerebro a las personas, porque se está anulando el modo de pensamiento analítico crítico. Se toma la información abiertamente falaz. Es una falacia detrás de otra, una mentira detrás de otra, y gran parte de la población lo toma como real, como correcto. ¿Por qué? Porque no utiliza el modo de pensamiento analítico crítico. No piensa primero de dónde viene la información, después si esa información tiene una lógica o no. Y después, lo que voy a analizar en otro video sobre este ciclo de aprender a pensar, el factor importantísimo de los deseos. Esta llamada clase media, que dice que los pobres son vagos, tiene en su consciente o su inconsciente
en algunos casos es consciente, en otros casos es inconsciente, un deseo de ser más rico. La codicia, lo que yo llamo que tiene el Homo sapiens, el ser humano, como característica básica, la codicia, el afán de lucro. Esta clase media lo tiene muy en grado elevado, muy elevado, esa codicia y ese afán de lucro. Por eso que ellos quisieran ser como los muy ricos. Lo que pasa es que no lo dicen, porque se dan cuenta que los muy ricos no lo van a dejar nunca trepar. Es un núcleo muy cerrado, por eso los muy ricos viven en barrios cerrados, en barrios con guardias de seguridad propios y en barrios cerrados, con chalés y mansiones. Y eso es un nivel de muy ricos, ojo, que no son los más ricos, porque los más ricos viven en mansiones que no están en barrios cerrados, sino que están en barrios propios. Tienen tanto terreno a su alrededor que son barrios propios y con seguridad propia, obviamente. Viven en palacios cerrados, los muy ricos. Estos 10.000, 12.000 en la República Argentina, en todos los países hay miles, viven en palacios propios, ni siquiera en barrios cerrados, como los muy ricos en escala inferior, que puede haber 200, 300.000 en la República Argentina que viven así, o 400.000. Pero los muy ricos no viven en barrios cerrados, viven en sus propias mansiones, con muchísimo terreno a su alrededor, con muchísimo lujo y con guardias privados y personales. Esos 10.000 que tendrían que pagar el aporte solidario, que ya se sancionó la ley aquí en la República Argentina, aprobada en ambas cámaras. Esto, la llamada clase media, no lo ve, no está en su foco de atención. Claro, los pobres van a pedir, van a los negocios, a las verdulerías, a las carnicerías, piden. Ellos piden, pero no tienen trabajo y no tienen educación en muchos casos. Y en algunos casos, personas de la clase media que tiene educación, que ha caído por falta de trabajo, por la decadencia, la crisis del sistema capitalista, que lleva a un sistema capitalista superior al capitalismo industrial, que es el capitalismo industrial donde trabajan robots, la robótica, que yo señalo como otro factor importante de merma en las fuentes de trabajo, la robótica, con una máquina robótica, con un solo empleado o dos a lo sumo, se maneja toda una fábrica de producción de bienes de consumo. Esto en poco tiempo, la mayoría de las fábricas van a tener robótica, porque el supercapitalista va a hacer números y va a lucrar más con máquinas robóticas. El trabajador industrial va a mermar y va a caer en la pobreza y en la indigencia, mientras que los muy ricos especulan financieramente, a lo que yo llamo una etapa superior del capitalismo industrial. La etapa superior del capitalismo industrial es el capitalismo financiero especulativo. Ojo, que este capitalismo va a tener una crisis, una supercrisis, porque en realidad es una burbuja de números, de asientos contables, de acciones, de papeles. Ojo, si bien tienen algún respaldo en sus mansiones, compran obras de arte, compran lujos, joyas, tratan de tener materiales de piedras preciosas, oro, plata, etc., el monto de ese efecto físico real es muy inferior al monstruoso o a la monstruosa burbuja que se está armando financiera y de especulación financiera, bancaria, que es papeles, y en muchos casos ni siquiera papeles, son números en computadoras. Ojo, esto me da pie a otro próximo video
que voy a analizar este otro problema para aprender a pensar y ver todos esos factores que se van dando nuevos. En este video quiero terminarlo con esta idea. Los pobres, los indigentes no son vagos, y no es que no quieran trabajar. La sociedad esta de capitalismo financiero hiperdesarrollado lo va a ir llevando a esa situación, a no tener nada y tener que deambular por las ciudades pidiendo limosna, porque no tienen nada. Pero no porque sean vagos, sino porque no tienen nada, ni siquiera trabajo y tampoco educación para aprender oficios y tener o inventar fuentes de trabajo distintas, que es lo que vamos a tener que inventar, fuentes de trabajo distintas. Los pobres no son vagos. Mis seguidores de clase media que tienen esta idea en la cabeza, les digo, esta idea que los pobres son vagos es una falacia, es incorrecta y es una mentira. Los pobres no son vagos. Yo diría que mucho más vagos son los súper ricos que especulan y que no trabajan. Ni siquiera, en muchísimos casos, en sus momentos de ocio, que son todos, pasan vacaciones, viajan de un sitio a otro, ni siquiera tienen algo maravilloso que es la actividad creativa que nos da el arte. Ni siquiera producen arte. Muy pocos casos hay que pintan, escriben, hacen películas, que hacen arte. Muy pocos casos. En la mayoría es lo que dicen los italianos, el dolce far niente. El dulce no hacer nada. No hacen nada. Esta es la conclusión mía en este video. Estos súper ricos, en su gran mayoría, no hacen nada. Amigos, hasta el próximo video, porque esto de aprender a pensar me va a llevar a varios videos más. Me despido con mi clásico saludo de despedida. Chao.